He sido taxista durante 15 años. Mi turno solía comenzar al caer la noche, cuando la ciudad empezaba a quedarse en silencio. Era un trabajo que me gustaba, a pesar de los riesgos que conlleva trabajar en la oscuridad. Pero después de lo que viví, mi percepción cambió por completo. Todo comenzó una noche de otoño. Las calles estaban mojadas por una llovizna ligera y la niebla cubría los callejones, dándole a la ciudad un aire de misterio. Mi turno acababa de empezar y me dirigía hacia el centro, donde normalmente había más clientes. Mi radio chirrió y la voz familiar del despachador me informó de un pasajero que esperaba en una zona no muy lejana. El punto de recogida era en una avenida poco transitada, al lado de un parque que siempre había encontrado algo siniestro por la noche. Al llegar, vi a un hombre de pie bajo una farola parpadeante. Llevaba un sombrero de ala ancha que cubría su rostro y una gabardina oscura. Le hice señas y él se acercó lentamente. «Buenas noches», dije mientras abría la puerta trasera del taxi. El hombre asintió y entró sin decir una palabra. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era raro encontrar pasajeros callados, pero algo en su presencia me resultaba perturbador. Me indicó la dirección de un hotel en el centro de la ciudad, un lugar que conocía bien. Comencé a conducir mientras trataba de entablar conversación, pero él se limitaba a responder con monosílabos o gestos. Decidí concentrarme en la carretera, pero no podía evitar mirarlo por el retrovisor de vez en cuando. Su rostro estaba en sombras y sus ojos parecían dos pozos oscuros que absorbían la luz. Al llegar al hotel, el hombre me entregó un billete de 50 euros. Cuando me giré para darle el cambio, él ya había salido del coche y se había perdido en la oscuridad. Fue raro, pero no le di mucha importancia. Al menos había pagado bien. Sin embargo, esa no fue la última vez que lo vi. Durante las siguientes noches, empecé a notar su presencia en diferentes puntos de la ciudad. Siempre bajo una farola, siempre con su sombrero y gabardina. Nunca me hacía señas ni se acercaba, solo se quedaba ahí, observando. Me empezó a inquietar. Una noche, después de haber dejado a una pareja en un club nocturno, lo vi de nuevo, esta vez en una esquina cerca de mi casa. Me sentí invadido y decidí enfrentarme a él. Aparqué el taxi y caminé hacia donde estaba, pero cuando llegué, ya no estaba. Miré a mi alrededor, pero no había rastro de él. Esa misma noche, cuando llegué a casa, encontré una carta debajo de mi puerta. Era un sobre sencillo, sin remitente. Al abrirlo, encontré una fotografía borrosa de un taxi igual al mío, con un pasajero en el asiento trasero. No podía ver su rostro, pero por la silueta, sabía que era el hombre de la gabardina. Empecé a preocuparme seriamente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me seguía? Durante las siguientes noches, traté de evitar las zonas donde lo había visto, pero parecía estar en todas partes. Sentía su presencia constante, aunque no lo viera. Mis colegas taxistas empezaron a notar mi nerviosismo, pero no quería alarmarlos. Una noche, mientras conducía por una carretera secundaria para evitar el tráfico, mi taxi se detuvo de repente. El motor se apagó sin motivo aparente y no pude volver a encenderlo. Estaba en medio de la nada, sin señal en mi móvil. Decidí revisar el motor, aunque no soy un experto en mecánica. Al abrir el capó, escuché un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente y lo vi. Estaba a pocos metros de distancia, observándome con esos ojos oscuros. Sentí un pánico que nunca había experimentado. Quise correr, pero mis piernas no respondían. El hombre comenzó a caminar hacia mí y, en un acto de desesperación, intenté encender el motor de nuevo. Esta vez funcionó y aceleré sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir. Sentía que me observaban desde cada rincón de mi casa. Decidí hablar con el despachador y pedirle que me cambiara de turno. Necesitaba dejar de trabajar de noche. Él aceptó, aunque con cierto recelo. Empecé a trabajar durante el día, esperando que el hombre de la gabardina desapareciera de mi vida. Al principio, parecía funcionar. No lo vi durante semanas y empecé a sentirme más tranquilo. Pero una tarde,
Mientras llevaba a un pasajero al aeropuerto, lo vi de nuevo. Estaba parado en un puente, mirándome. Sentí que todo mi esfuerzo por escapar había sido en vano. Esa noche, encontré otra carta debajo de mi puerta. Esta vez era una fotografía de mi casa, tomada desde la calle. El miedo se convirtió en terror. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. Decidí instalar cámaras de seguridad, pero nunca captaron nada inusual. El hombre de la gabardina seguía acechándome, siempre un paso por delante. Unos días después, mientras estaba estacionado en una zona de descanso, recibí una llamada. Era una voz desconocida que me dijo: «Deja de buscar respuestas. Él siempre estará ahí». El tono era frío y autoritario. No pude responder, y la llamada se cortó. Sentí que me estaba volviendo loco. Empecé a evitar mi trabajo, pero necesitaba el dinero. Cada vez que salía, temía encontrarme con el hombre de la gabardina. Finalmente, una noche, decidí confrontar mis miedos. Conduje hasta el parque donde lo había recogido por primera vez. Estaba desierto y envuelto en una neblina densa. Me bajé del taxi y caminé hasta la farola donde lo había visto aquella primera noche. No había nadie. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré y lo vi. Estaba allí, observándome con esos ojos oscuros. Tomé todo el coraje que pude reunir y le grité: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». El hombre no respondió. Simplemente levantó una mano y señaló hacia el taxi. Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia él. No pude resistirme y, en un acto de desesperación, corrí hacia mi coche y aceleré sin rumbo. Esa fue la última vez que lo vi, pero su presencia nunca desapareció. Cada noche, al cerrar los ojos, siento que está ahí, observándome. No puedo escapar de su mirada. He dejado de trabajar como taxista, pero el miedo sigue conmigo. No sé quién era ese hombre ni por qué me eligió. Solo sé que algo oscuro y siniestro lo rodeaba. Y lo peor es que nunca obtendré respuestas. Solo me queda vivir con el temor constante de que, en cualquier momento, pueda volver a aparecer. Esa es mi historia. No busco compasión ni comprensión. Solo quería compartir lo que viví, con la esperanza de que nadie más tenga que enfrentarse al hombre de la gabardina. Pero si alguna vez te encuentras con él, huye y no mires atrás, porque él siempre estará ahí, observando desde las sombras. Suscríbete al canal para más historias de terror.